Gloriosas para nosotros en la Escritura. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan capítulo 2 verso 1. ¿Qué dice nuestro abogado? Que dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado en griego tiene 5 definiciones. Por eso es que cuando se escribe la Biblia solo le ponen una definición. Pero no solamente significa abogado. Tenemos abogado para con el Padre, a Cristo Jesús arriba. Y tenemos abogado aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo que está con la iglesia, con los creyentes. Eso es glorioso. Vuelve a repetirlo. Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Arriba está Jesucristo como nuestro abogado ante el Padre. Y aquí en la tierra, el abogado que intercede por los creyentes se llama Espíritu Santo. El Paráclitos, que significa abogado defensor, intercesor, mediador en juicio, el que habla a favor de otro, consolador. Abogado, como abogado defiende al creyente, como intercesor habla delante del Padre por nosotros, como consolador fortalece nuestra vida espiritual en medio de las aflicciones, y como maestro nos enseña la verdad, y como número 5, acompañante permanente. No nos abandona el Espíritu Santo. Qué glorioso es el Señor. Por eso Cristo dijo: conviene que yo me vaya. Juan 16:7. Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué dijo Cristo que convenía que Él se fuera? Porque así Él iba a interceder por nosotros arriba, y abajo aquí en la tierra iba a dejar al Espíritu Santo a que intercediera por nosotros. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Ahora bien, ¿qué es conviene? ¿Qué es convenir? Pero os conviene que yo me vaya. Conviene quiere decir que es algo para nuestro beneficio. Indica provecho espiritual. Afirma que su partida produce ganancia espiritual para nosotros. Irme, conviene que yo me vaya, implica abandono. Pero no un abandono para siempre, sino que transición de ministerio, porque ahorita nuestro Señor está intercediendo por nosotros ante el Padre. No es que esté hablando por cada uno: Señor, mira fulano, no. Su sacrificio expiatorio habla ante el Padre por nosotros. Por eso Cristo dijo: conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Paráclitos no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, el abogado, intercesor, consolador, maestro, el mediador en juicio, está a favor de la iglesia. Juan 16:8. Y cuando venga. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es convencer? Convencer es confrontar, exponer. No es condenar, sino revelar la verdad que produce arrepentimiento.
El Señor nos enfrenta a nosotros y nos llama al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos convencerá al mundo, al sistema humano caído, al sistema espiritual caído. No solo a personas, sino que también a todos los seres espirituales, que hay salvación para ellos. Por eso dice la Biblia que Cristo, cuando Yeshua Jesús murió, en su muerte vino para reconciliar consigo los que están en los cielos y en la tierra, reconciliados por la muerte del Señor. Hay seres que se reconcilian en los cielos, que están caídos, pero están en otras dimensiones espirituales. Qué maravilloso es el Señor. Por eso el Espíritu Santo actúa como fiscal divino, revelando la realidad espiritual de nosotros y convence al mundo de pecado. Por eso, hermanos, la verdad es gloriosa y tenemos que amarla, creerla, buscarla. Verso 9, Juan 16, 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. Pecado es errar al blanco. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el énfasis de pecado significa errar al blanco. Pero no es solo errar al blanco, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces convencerá al mundo de pecado. Tenemos que creer y confiar, depender de Él, porque rechazar a Cristo es condenación eterna. Uno de los mayores pecados que existe en este mundo es el rechazo a Cristo, hermanos. ¿Y quién no rechaza al Señor en estos tiempos? Pero en aquel día, dice la Biblia, te darás cuenta, vas a darte cuenta del que le sirve al Señor y el que no le sirve. Juan 16:10 convencerá al mundo de justicia. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Voy al Padre y no me verá más. Con un propósito definido, nuestro Señor ascendió a los cielos. El Padre lo aceptó. La resurrección y ascensión de Cristo demuestran que Él es justo, fiel y verdadero, que nos ama, nos da salvación, vida eterna. Y por eso tenemos que amarle, hermanos, y servirle con todo el corazón. Los tiempos que vivimos son malos. Le aconsejo, no se aparte del Señor. Juan 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cristo ya enjuició a Satanás. Hizo el veredicto, la sentencia, el juicio ya está decretado, aunque no consumado. Porque aunque el diablo ya recibió sentencia de condenación, el diablo, que el Señor lo reprenda, va a recibir su condena hasta a finales del milenio. Antes solamente la iglesia tiene autoridad para reprenderlo y echarlo fuera. Cristo ya lo venció, pero todavía le deja un poco de tiempo. Ya el veredicto, ya su sentencia ya está. El juicio ya está decretado, aunque no está consumado todavía. Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Indica que la revelación de Dios debe de ser progresiva. Dios no da todo de un solo a una sola persona. Las revelaciones del Señor son paso a paso y progresivamente. Porque si no, reventáramos de tantas riquezas y maravillas de Dios. La Biblia es un misterio, hermanos. Estaba viendo hace poco, entendiendo la palabra, que en este libro está la palabra de Dios. No todo es la palabra de Dios.
Pero ¿cómo? No. Aquí hay historia, aquí hay un montón de cosas que no nos edifican para el alma, para la salvación. Solo son historias. Pero en medio de esto está la palabra del Señor, los mandamientos, el evangelio, las promesas de Cristo. Estaba oyendo a un judío mesiánico evangélico y me sorprendió. Les conté a los hermanos de Dios que él decía que nosotros como cristianos, como creyentes, decimos: somos salvos por fe y por gracia, y más que todo, el evangélico se basa en las epístolas de Pablo. Y es bueno todo eso. Pero decía este judío: ¿y a dónde deja las palabras de Yeshua? Porque a veces nos enfocamos en el plan de salvación, en lo que dice Pablo. Y es bueno porque es palabra de Dios. Pero ¿dónde dejamos las palabras que Cristo dijo, hermanos? Si ese es el evangelio glorioso que tenemos que seguir. Claro que tiene valor las epístolas de Pablo, pero no debemos de ignorar el mensaje que Cristo dio. Y Cristo, el primer mensaje que nos dio, hablando para perdonar nuestros pecados, fue Marcos 1:15. Fue el primer mensaje que dio el Señor. Y mire cuál fue el mensaje. Y a nosotros nos dicen que somos salvos por fe y por gracia. Claro que sí. Pero el Señor hablaba de una manera confrontativa a nosotros, confrontando nuestra conciencia, nuestra vida espiritual, para hacer probarnos a nosotros mismos si estamos en fe. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Mira, el primer mensaje de nuestro Señor es: arrepentíos y crean al evangelio. No es solo decir yo acepto a Jesús y levantar la mano y ya la hicimos. Hay un montón de requisitos espirituales que tenemos que cumplir. Hay leyes divinas que tenemos que guardar. Como les he enseñado, los mandamientos no nos salvan. Lo que nos salva es la sangre de Jesucristo y el evangelio. Los mandamientos lo que hace es mostrarnos el pecado en nosotros mismos para que no nos desviemos de la ley de Dios. ¿Qué es verdad? En hebreo, emet significa firmeza, fidelidad, estabilidad, lo que no cambia, algo inmutable. Eso es verdad en hebreo. No es solo decir lo correcto, sino lo que es confiable, fiel y permanente. Verdad como fidelidad de nuestro Padre Celestial. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, YHWH, porque es el nombre del Todopoderoso, de verdad y sin injusticia. Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de la verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. O sea que la verdad es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Él es fiel. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Pero la verdad también es un camino. Salmo 25:10. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo por el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo podemos acercarnos al camino de la verdad. Misericordia y verdad son los caminos del Señor para quienes cumplen fielmente su pacto. Todas sus sendas son misericordia y verdad. Verdad es caminar conforme al carácter de nuestro Padre Celestial. En verdad, Salmo 117:2,
porque la verdad es para siempre y es inmutable, no cambia. Nosotros podemos cambiar, los sistemas pueden cambiar, pero la palabra del Señor es inmutable, no cambia. El hombre podrá hacer sus prédicas y quitar parte de las escrituras y hacerlo de otra forma, pero la verdad siempre está a luz y saca todo a la luz, la verdad. Grande es su misericordia por nosotros. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Aleluya. La verdad en griego es lo revelado, lo que se manifiesta, lo que no está en oculto. Eso significa en griego lo que está a la luz, lo que está a la vista, lo que no está oculto. Pero cuando venga, dice Cristo, Juan 16:13, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu de verdad nos guía como un camino. Él es información, Él es dirección viva. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, la verdad, dice la Biblia, que no hay ninguna injusticia, ni hay ninguna mentira en Él. Por eso la palabra de verdad, cuando se predica, no hay nada que pueda contra la verdad. En Efesios leímos un texto hace poco que nada podemos contra la verdad. Juan 14:6, Cristo dijo que Él es la verdad. ¿Qué dice? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es otra verdad? Juan 14:17. Cristo dijo: yo soy la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Por eso la verdad tiene que estar en nosotros. Por eso Cristo dijo: conviene que yo me vaya para que ya no esté solo en conocimiento, sino que esté dentro de vosotros el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. La verdad es Cristo, el Espíritu de Cristo. La verdad es el Espíritu Santo de verdad. La verdad es la palabra de verdad. Juan 17, verso 17, verso 19. La verdad es un conjunto de manifestaciones de la naturaleza divina de nuestro Padre Altísimo, hermanos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mire, la palabra es la verdad. Si a uno le gusta la palabra, nos gusta la verdad. Y la verdad nos da de su Espíritu, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo en nuestro espíritu, para que vivamos en la verdad, andemos en la verdad, vivamos en la verdad, compartamos la verdad. Otra manifestación de la verdad, el Evangelio. Gálatas 2, verso 5 y verso 14. O sea que la verdad tiene un montón de formas de manifestarse, pero es una sola la verdad. Es un misterio glorioso. Incluye el Evangelio, la palabra, Cristo, el Espíritu Santo. También incluye al Padre Altísimo. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes.
Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? Qué tremendo, hermanos. Es que la verdad es un espíritu y nadie lo puede cambiar, nadie lo puede ocultar, nadie lo puede tergiversar, porque es la misma naturaleza de Dios Padre. ¿Qué dice Salmo 119, 142? La ley del Padre, de nuestro Padre Altísimo, es verdad. Salmo 119, 142. Tu justicia es siempre justa y tu ley es la verdad. Oiga, la ley del Altísimo es su verdad. Por eso, hermanos, a los judíos Dios les dio la Torá, pero a nosotros nos dio el evangelio de la verdad. La justicia divina es el evangelio de la verdad. Y el evangelio es vida eterna para nosotros. ¿Para qué nos sirve la verdad? Ya tenemos la verdad. Ya tenemos a Cristo, ya tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos al Padre, tenemos el evangelio. Ahora, ¿para qué quiero toda la verdad? Juan 8, 31, 32. La verdad nos hace libres. Nos sirve para liberarnos. Entonces Yeshua dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No hay cosa más linda que conocer la verdad, porque la verdad lo libera a uno de tanta cosa, hermanos, de confusión religiosa, de tradicionalismo, de engaño, de mentira. Entonces la verdad nos sirve para liberarnos, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Para qué sirve la verdad? Para santificarnos. Juan 17, 17 y 19. O sea que la verdad tiene sus funciones en nuestro espíritu para libertarnos, santificarnos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea que no nos podemos santificar con otra cosa que no sea la palabra de verdad. Solo por el evangelio nos santificamos. Fuera del evangelio no hay santificación, porque el evangelio es la palabra viva, es la ley divina del Altísimo. ¿Para qué sirve la verdad? Para purificarnos. Primera de Pedro 1:22. O sea que la verdad tiene un montón, hermanos, de bendiciones. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, Oiga, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón. nos hemos purificado en la verdad. ¿Para qué sirve la verdad? Para establecer. Efesios 4:15. Nos establecemos firmes en el Señor. Echamos raíces en Cristo. No nos mueve el engaño, la mentira, la falsedad, la hipocresía, la indiferencia. Nada nos mueve, porque estamos establecidos en la verdad. Sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Nos establecemos en Él, crezcamos firmes en amor, en la verdad que es Cristo. Y el verdadero es nuestro Padre Celestial. Juan 17:3. Es que no podemos irnos por otro lado.
Ya vimos que la verdad es la palabra, la verdad es Cristo, la verdad es el Espíritu Santo, la verdad es su ley divina, la verdad es nuestro Padre. El verdadero es el Padre Altísimo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En otras palabras, no es solo Jesús. Que te conozcan a ti, al único Abba verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cristo es el verdadero. Apocalipsis 3, 7 y 14. Eso es poderoso, hermanos. Apocalipsis 3, versos 7 y 14. Estamos hablando de la verdad. La verdad tiene muchos méritos gloriosos y funciones, como palabra, como espíritu, como Cristo, como mandamiento, como ley divina. Y el verdadero es el Padre, el verdadero es Cristo, Mashiach. Apocalipsis 3, 7, 14. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El verdadero. Es que no hay otro, hermanos. La palabra es verdadera. El logos, dabar. Juan 21, 24. La palabra del Altísimo es verdadera. Nos hace libres. Nos da gozo, nos da paz, nos da alegría, nos da libertad. Nos llena de gozo, de confianza, de seguridad. Rompe las cadenas. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. El discípulo Juan da testimonio de lo verdadero, de la palabra de Cristo. El corazón del creyente debe de vivir y estar en la verdad. Segunda de Corintios 6, 8. No podemos estar en el engaño, ni en la mentira, ni en el sectarismo religioso, sino en la verdad y en el verdadero. Recibiendo honra y deshonra, mala fama y buena fama, se nos considera mentirosos, pero somos veraces. Verdaderos. Amén. El Padre anda buscando. O sea que adoradores. ¿Existen adoradores a nivel mundial? Sí. Pero son como buscados como una aguja en un pajar. ¿Existen adoradores? Sí. Pero dice la Biblia que el Padre no es Cristo ni el Espíritu Santo. El Padre anda buscando adoradores que le adoremos, no en fingimiento, no en hipocresía, no en sentimentalismo, sino en espíritu y en verdad. Juan 4, 23, 24. Hermanos, es que realmente las iglesias se llenan de alabanza, 2 horas de canto, danza, euforia, pero adoración. El Señor busca adoradores, no busca otra cosa, hermanos. Por eso la música para el Señor tiene que ser exclusiva. Claro que nosotros como humanos le adoramos, le cantamos con cumbia, con reggaetón, con bachata, con balada, con todo. Pero el Señor dice, yo lo que quiero es adoradores, punto. Y no cualquier adorador. Juan 4, 23, 24. Pero viene la hora, y Oiga, ya llegó,
Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Hermanos, ahí hay un gran misterio en esas pocas palabras. El Padre es espíritu, no es persona, no es un viejito, nada de todo eso. Y Él busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Qué actitudes tenemos que tener nosotros hacia la verdad? Efesios 4:25. Nuestras actitudes. Los creyentes tenemos que hablar verdad. Por eso, cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo. Oiga, como creyentes tenemos que hablar la verdad. Porque si le hablamos mentiras, yo les hablo mentiras a ustedes, me engaño yo mismo. O si usted me habla mentiras a mí, se engaña a usted mismo. Y la Biblia dice, entre nosotros ya no tiene que hablar, no tiene que haber lo que hay en el mundo. Tenemos que hablar verdad. Tenemos que andar en la verdad. Segunda de Juan 3:4. Tremendo está eso. Tenemos que andar en la verdad. Segunda de Juan 3:4. Segunda de Juan, que solo tiene. ¿No está? Solo tiene un capítulo. Ok. Verso 3 y 4. 3 y 4. Sí. Sería. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, sean con ustedes en verdad y en amor. Gran regocijo me ha causado el hallar a algunos de tus hijos andando en la verdad y conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Oiga, tenemos que andar en la verdad y dice Jesucristo, Hijo del Padre. Ahí no dice Jesús es el Padre. Eso es falso, hermano. Es una secta falsa. Vuelve a leer el verso 3, solo el 3. Oiga lo que dice. Y tenemos que andar en la verdad. La persona que dice que Jesús es el Padre, no está en la verdad. Está inventando cosas que la Biblia no dice. Oiga, preste atención. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, sean con ustedes en verdad y en amor. Jesucristo, Yeshua Mashiach, Hijo de Abba. Tenemos que declarar verdad. Hechos 26:25. Tenemos que adorar en verdad. Juan 4:23-24. Tenemos que venir a la verdad. Lee 1 Timoteo 2:4. Voy a ir avanzando. 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. O sea que si la gente no llega a la verdad del Evangelio, a la verdad de Cristo, a la verdad de la palabra, a la verdad de los mandamientos, a la verdad del Espíritu Santo, es un sectario falso. Punto. Tenemos que creer y conocer la verdad. 1 Timoteo 4:3. No es solo decir yo acepté a Jesús y vivir como quiera. Tenemos que creer y conocer la verdad. 1 Timoteo 4:3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que los creyentes y los que han conocido la verdad participarán de ellos con acción de gracias. Hay sectas que no toman café. Hay sectas que dicen, no, yo no tomo café, dice. Pero pueden ser polígamos, tener 5 o 6 mujeres. Prefiero tragarme todo el cafetal de un país
y no andar en adulterio, porque eso sí condena, hermanos. Entonces hay falsedades en muchas sectas. Tenemos que andar, creer y conocer la verdad. Tenemos que obedecer la verdad, no solo conocerla. Primera de Pedro 1:22. Tenemos que obedecer la verdad y tenemos que establecernos firmes en la verdad. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón. Ahí da a entender que tenemos que obedecer la verdad. Segunda de Pedro 1:12. Segunda de Pedro 1:12. Por esta razón, siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Ay, hermano, no podemos cambiar la verdad. Si cambiamos la verdad, somos falsos. Entonces, hermanos, Juan 1:14 dice que Cristo era lleno de gracia y de verdad. Fue manifestado lleno de gracia y de verdad. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Por eso, hermanos, la palabra es la verdad. Juan 17:17. Ya estamos terminando. Verdad en hebreo significa firmeza, fidelidad, lo que permanece, carácter del Padre, verdad que sostiene. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En otras palabras, la verdad hay que conocerla, hay que amarla, hay que vivirla, hay que predicarla. Y la verdad nos encierra todo en el Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, tiene demanda de nosotros. Tenemos que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, amar al hermano y pedirle perdón al Señor cuando pecamos contra Él y vivir en la verdad. Vivir en la verdad es fácil si aprendemos, si conocemos. Pedro quería vivir en hipocresía conociendo la verdad y Pablo le dijo, hipócrita, le dijo a Pedro, tú eres judío y quieres vivir como gentil y cuando se van los judíos entonces quieres actuar ahí. Que el Señor les bendiga, hermanos gentiles. No, o eres o no eres. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? El que dice ser judío y no lo es, esos son los judaizantes que pretenden ser judíos. Esos son falsos, porque no son judíos. Y hay leyes que no fueron para el gentil, solo para el judío. Y hay leyes que son para el gentil, que el judío para aceptarlas tiene que aceptar a Yeshua. El sábado, guardar el sábado, no es para nosotros, es para el judío. La circuncisión no es para el gentil, es para el judío. El diezmar no es para el gentil, es para el judío. Pero también dice la Biblia, cada uno de vosotros aparte algo como el Altísimo le ha bendecido. Y cada domingo, cada primer día de la semana, dé a la obra como el Señor le ha bendecido. Entonces, no porque yo le diga que no diezme, no va a dar. Porque aquí se paga renta, hermanos. Entonces, lo que les quiero decir es que el Altísimo no nos pone carga. Nos deja con libertad. Pero existe una verdad gloriosa. En la palabra, el Evangelio, Cristo. Por eso Cristo dijo, conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, voy a interceder ante el Padre por la iglesia y envío al Espíritu Santo, al Parácletos, que intercede por ustedes, que tiene 5 significados. A veces, hermanos, nosotros no recibimos las bendiciones porque no andamos en la verdad. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial,
Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a conocer tu verdad, a amar tu verdad, a vivir libres en tu verdad, a predicar tu verdad, a permanecer en tu verdad y a predicar la verdad del Evangelio, Señor. Cubre a tus hijos y a tus hijas y enséñanos a amar tu palabra de verdad. Es maravilloso amar tu ley y servirte con todo el corazón, porque solo conociendo la verdad somos libres. Gracias, Espíritu Santo. Cubre a tus hijos y a tus hijas en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Hermano Jaime. Ven a despedirte, ¿ok? ¿Quieres cantar un canto?